El peso del silencio era casi más ensordecedor que los cuchicheos. Mis tacones, unos Louboutin rojo sangre que había escogido precisamente por el rastro ruidoso que dejaban, resonaban en el mármol del gran salón como disparos lejanos. Carlos caminaba a mi derecha, imperturbable en su esmoquín, el aura protectora que me brindaba tan palpable como su presencia. Daniel no estaba con nosotros, aún no. No era el momento de mostrar mi arma secreta. Desde el umbral vi el salón. Cientos de cabezas giraron, un murmullo de incredulidad creciendo y extendiéndose como una plaga. Imposible, escuché a alguien susurrar. Pero es ella, se ve diferente. Sonreí. Sí, era yo, Maria Sterling. Y sí, me veía jodidamente cara, y no era una ilusión. Mi mirada barrió el mar de rostros atónitos, buscando el estrado. Ahí estaba, sobre el podio elevado, José Blackwood. Parecía mayor, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, un toque de canas en sus sienes. El peso de su corona, supongo. Pero seguía siendo el alfa, exultante, una bestia imponente que aún hacía que los lobos más débiles quisieran arrodillarse. A su lado, Ana, vestida de blanco impoluto y cubierta de diamantes, intentaba desesperadamente proyectar una pureza que nunca tuvo. Entre sus brazos, un bulto de seda azul, el supuesto heredero. José reía, una risa profunda, ajeno al torbellino que estaba a punto de desatar. Su cabeza se alzó abruptamente y nuestros ojos se encontraron. A través de la distancia, a través de la multitud, el mundo se detuvo. El vaso de whisky que sostenía se le escurrió de los dedos, estallando contra el suelo de piedra como una bofetada. Se puso de pie, lentamente, sus ojos grises desorbitados, las fosas nasales dilatadas mientras intentaban atrapar mi olor. Pero yo estaba preparada. Mi perfume, un bloqueador de feromonas de alta gama con notas de lluvia y acero frío, disfrazaba mi verdadera naturaleza. Para él yo era simplemente una humana poderosa. «Feliz día de bautizo, José», dije, mi voz suave y amplificada por la acústica del salón. «Gracias por la invitación. No me lo habría perdido por nada del mundo». Mi pulso por dentro latía como un tambor tribal, pero mi exterior era de hielo puro. Había ensayado este momento en mi mente 1000 veces. Recuerdo el día exacto en que llegó esa maldita invitación. Un martes lluvioso en Barcelona. La ciudad lloraba, y el sobre dorado que llegó a mi ático era una bofetada peor que cualquier rechazo anterior. Un insulto envuelto en caligrafía elegante. Invitar a tu expareja, la supuestamente estéril que desechaste, a celebrar el nacimiento de tu nuevo heredero. Eso es crueldad en estado puro. Ana, siempre tan sádica, se había esmerado, pero José había cometido un error crucial. Pensó que estaba invocando a una mujer rota para que se arrodillara a sus pies. En cambio, había llamado a una reina que llevaba 5 años afilando sus garras. No iba a llorar. Iba a ver cómo su reino ardía. Y no venía sola. El implacable aguacero golpeaba los ventanales de mi oficina en el piso más alto. A mis 26 años, Maria Sterling era un fantasma para el mundo que había dejado atrás. Un mundo de piel, colmillos y plenilunios. Ahora, era simplemente la CEO de Sterling Dynamics, una empresa de logística que movía mercancías más rápido que cualquier manada de lobos. Sentada detrás de mi escritorio de caoba, mi mirada se clavó en el sobre crema que reposaba sobre la almohadilla. Olía a pino y a ozono, el inconfundible aroma de la manada obsidiana. Es de mala educación mirar fijamente. La voz profunda de Carlos retumbó desde la esquina de la sala. No me inmuté.
Levanté la vista para encontrarme con sus ojos. Era mi jefe de seguridad y el único lobo en esta ciudad que conocía mi verdadero nombre. Es una invitación, Carlos. En verdad la envió. Carlos se acercó, levantando la tarjeta con 2 dedos como si estuviera contaminada. Leyó la caligrafía en voz alta, su voz destilando desdén. El Alpha Ray José Blackwood y la Luna Anna Lair invitan cordialmente a la señorita Maria Sterling a la ceremonia de nombramiento de su hijo, el príncipe heredero de la manada obsidiana. Bufó soltando la tarjeta. Se está burlando de ti. Han pasado 5 años, María. Te rechazó, te desterró por ser estéril, y ahora quiere que lo veas pavonearse con su hijo. Es sádico. Me puse de pie, alisando la falda de mi traje de Armani a medida. Ya no era aquella chica temblorosa y desnutrida a la que habían arrojado a la nieve. Mi cabello, antes un castaño apagado, era ahora un castaño rico y brillante, peinado en ondas perfectas. Mis ojos, antes constantemente enrojecidos por el llanto, eran esmeraldas frías y calculadoras. Él cree que soy estéril, dije suavemente, acercándome a la ventana para contemplar las luces de la ciudad. Esa fue la narrativa, ¿no? Que mi vientre estaba vacío, que no podía darle al Alpha Ray un legado. Nosotros sabemos la verdad, dijo Carlos, sus ojos moviéndose hacia la puerta que conectaba la oficina con la sala de juegos privada. El doctor Aris Thorne mintió, dije, el nombre sabiendo a ceniza en mi boca. Estaba en la nómina de Anna. Le dijo a José que yo era genéticamente incompatible con el espíritu lobuno. Envenenó mi té durante 6 meses para suprimir mi celo. Y José ni siquiera pidió una segunda opinión. Simplemente me señaló la puerta. Los recuerdos amenazaron con resurgir. El frío helado, la angustia que se sintió como un ataque al corazón físico, la humillación de Ana sonriendo desde el balcón mientras yo arrastraba mi maleta por el barro helado. Un rey necesita un heredero, María, había dicho José, su voz desprovista de emoción. Eres un callejón sin salida. Te rechazo. Apreté el puño contra el cristal frío. Quiere restregármelo. Quiere mostrar a los otros alfas que tomó la decisión correcta al descartar a la compañera defectuosa por la pura sangre de Ana. Entonces, ¿lo quemamos?, preguntó Carlos, buscando un encendedor. No, me di la vuelta, una sonrisa peligrosa curvándose en mis labios. Era una sonrisa que aterrorizaba a mi junta directiva. Aceptamos. La ceremonia es en 3 días en Vidia. RSVP. Le miré a los ojos. Carlos, diles que la señorita Sterling estará presente. María, ¿estás segura de volver allí? No vuelvo como la chica que él rechazó, le interrumpí. Vuelvo como la mujer que posee la mitad de las rutas de suministro de las que depende su manada. Y me llevo un acompañante. En ese momento, la puerta que conectaba las habitaciones se abrió de golpe. Un niño de no más de 4 años irrumpió corriendo en la habitación. Tenía el cabello negro azabache desordenado y unos ojos de un asombroso e imposible tono violeta, la marca de la alta realeza, un rasgo no visto en el linaje Blackwood en 3 generaciones. «¡Mamá!», gritó el niño mostrando un dibujo de un lobo con alas. «¡Mira, lo hice volar!». La expresión de María se suavizó al instante. Se arrodilló, atrapando al niño entre sus brazos. «Es hermoso, Daniel. ¿Es un lobo dragón?». «Es un lobo rey», Daniel declaró con orgullo. Poseía una densidad de energía que hacía vibrar el aire a su alrededor. Incluso a los 4 años, su aura alfa era más fuerte que la de la mayoría de los lobos adultos. Era una anomalía, un prodigio. Carlos miró al niño, luego de vuelta a mí. «Si lo llevas, José reconocerá el olor, los ojos. No podrás esconderlo». Me puse de pie, alzando a Daniel en mi cadera. El niño se acurrucó en mi cuello,
oliendo a champú de bebé y a poder puro. Ya no lo esconderé, susurré, besando la parte superior de la cabeza de mi hijo. José quería un heredero. Quería ver cómo se ve un linaje fuerte. Le voy a mostrar exactamente lo que tiró por la borda. Miré la invitación una última vez. Haz las maletas, Carlos, y llama al estilista. Necesito un vestido que parezca venganza. El viaje a Vidia, nuestra ciudad natal escondida entre montañas, una mezcla de metrópolis moderna y arquitectura de piedra ancestral, gobernada por el Consejo de Lobos, me trajo recuerdos no deseados. La manada obsidiana controlaba todo desde la mansión Blackwood, una propiedad que parecía más una fortaleza que un hogar. Mientras el convoy de escalades negras pasaba las conocidas puertas de hierro, sentí un dolor fantasma en el pecho. Los restos del vínculo de pareja que había suprimido a la fuerza con bloqueadores durante años. «Mami, ¿por qué los árboles huelen a enojo?», preguntó Daniel desde su asiento. Era perceptivo. Sentía la agresión territorial en el aire. «No están enojados, cariño», lo calmé, revisando mi reflejo en el espejo retrovisor. «Solo están nerviosos. Nunca han visto un lobo como tú». Llevaba un vestido hecho a medida para este momento. Era de terciopelo rojo sangre que abrazaba cada curva de mi cuerpo, con una abertura que subía peligrosamente por mi muslo. La espalda estaba completamente abierta, exponiendo una piel impecable, radiante de salud, un agudo contraste con la figura demacrada que había abandonado este lugar. «Ya llegamos», dijo Carlos desde el asiento del conductor. Vestía un esmoquín, actuando como mi escolta y el escudo de Daniel. El gran salón estaba ya abarrotado. Cientos de invitados, alfas de territorios vecinos, ricos inversores humanos y la élite de la manada obsidiana deambulaban con copas de champán. Cuando las pesadas puertas de roble se abrieron con un gemido, la sala no quedó en silencio de inmediato. Comenzó como una onda. La gente cerca de la entrada dejó de hablar, sus ojos muy abiertos. Luego el silencio se extendió como un contagio hasta que el único sonido fue el chasquido de mis tacones de aguja sobre el mármol. Caminé con la cabeza alta, Carlos a mi derecha. Daniel, como ya he dicho, no. Su aparición era un golpe de teatro cuidadosamente orquestado. La bomba se lanzaría en el momento justo. Ana se levantó bruscamente, aferrando más al bebé. Sus ojos se clavaron en mi figura, buscando defectos, señales de la pobreza que me había deseado. No encontró ninguna. «Tú», Ana escupió, su compostura resquebrajándose. «Seguridad. ¿Quién dejó entrar a esta renegada?» «No soy una renegada, Ana», dije, mis labios curvándose en una sonrisa de suficiencia, «y creo que mi nombre estaba en la lista de invitados. ¿O acaso enviaste esa invitación esperando que me diera demasiada vergüenza mostrar mi cara?» José bajó del estrado, ignorando a su esposa. Caminó hacia mí como en un trance. Se detuvo a medio metro. El aire entre nosotros chispeaba. «Viniste», dijo José, su voz apenas un susurro. «En verdad viniste». «Me invitaste a ver a tu heredero», repliqué con frialdad. «Simplemente estoy aquí para presentar mis respetos y para ver si los rumores son ciertos». «¿Qué rumores?», preguntó José, frunciendo el ceño. «Que el linaje Blackwood se está desvaneciendo». Mentí sin esfuerzo, apuntando a su ego. «¿Desvaneciéndose?». Los ojos de José brillaron con un oro fugaz, su lobo aflorando. «Mi hijo es fuerte. Él guiará este reino». «¿Ah, sí?». Eché un vistazo al bulto en los brazos de Ana. El bebé dormía. Era lindo, claro, pero no sentía ningún poder emanando de él. Ninguna estática, ningún zumbido,
Solo un cachorro de lobo normal. Parece tranquilo. Es un bebé, chilló Ana. Es el príncipe heredero. ¿Cómo se atreve una mula estéril como tú a hablar de él? El insulto quedó suspendido en el aire. La multitud jadeó. No me enojé, me reí. Fue un sonido oscuro y melódico. Estéril, repetí la palabra, saboreándola. Esa palabra otra vez. Siempre fuiste tan aficionada a las etiquetas, Ana. Pero deberías tener cuidado. Las etiquetas tienen la fea costumbre de ser desmentidas. La tensión en el salón era tan espesa que se podía ahogar en ella. La música había cesado por completo. Todas las miradas estaban fijas en el trío al frente de la sala. José parecía incapaz de apartar los ojos de mí. El vínculo del rechazo era una cicatriz irregular en su alma. Lo había hecho, había cortado el lazo, pero al verme ahora, radiante de vitalidad y éxito, su lobo aullaba de confusión. Mía, no es mía. ¿Por qué parece una reina? ¿Por qué estás realmente aquí, María? Exigió José, su voz cayendo a un gruñido bajo destinado solo para mí. ¿Para atormentarme? ¿Para rogar por dinero? Di un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Vi el pulso saltar en su cuello. ¿Dinero, José? Mi empresa acaba de adquirir la línea de transporte marítimo que exporta vuestra madera. Si dejo de firmar cheques, vuestra manada pierde el 30% de sus ingresos para el próximo trimestre. No necesito tu dinero. Podría comprar esta mansión si quisiera. José retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Miró a Carlos, que permanecía estoico detrás de mí. ¿Quién es tu pareja? Soy su empleado, dijo Carlos secamente. ¿Y su amigo? Dos cosas que nunca supiste ser, gruñó José, sus garras alargándose ligeramente. Cuida tu lengua, Beta. Detente, José, siseó Ana descendiendo las escaleras con el bebé. Necesitaba recuperar el protagonismo. Está tratando de arruinar el momento de nuestro hijo. Mírala. Está celosa. Sabe que nunca podrá darte lo que yo tengo. Ana empujó el bebé ligeramente hacia adelante. He aquí a Julián Blackwood, el futuro Alpha Ray. Miré al bebé llamado Julián. Sentí una punzada de lástima por el niño. No era culpa suya que su madre fuera una serpiente y su padre un necio. Pero luego miré de cerca los ojos del bebé mientras parpadeaban. Eran marrones. Los ojos marrones estaban bien, comunes. Pero en el linaje Blackwood, el primer alfa siempre tenía los distintivos ojos grises u dorados. Marrón significaba que el gen era recesivo. Débil. Alcé una ceja. Ojos marrones, José. Interesante. Pensé que el gen Blackwood era dominante. José se puso rígido. Era un tema delicado. Él también lo había notado, pero los médicos le aseguraron que el color de los ojos podía cambiar. Cambiará, José espetó. Es un alfa. ¿Lo es? Incliné la cabeza. Porque no lo siento. Generalmente, el aura de un alfa es palpable incluso a las pocas semanas de edad. Él se siente latente. ¡Es perfecto!, chilló Ana, entregándole el bebé a una nodriza para poder acercarse a mí. Vete, no eres bienvenida aquí. Eres una maldición para esta manada. Me voy, dije, mirando mi reloj incrustado de diamantes, pero le prometí a mi acompañante que lo presentaría al rey. ¿Acompañante? La mandíbula de José se apretó. ¿Trajiste un amante? ¿Un amante? Sonreí. Me volví hacia las enormes puertas dobles al fondo del salón. Levanté la mano y chasqué los dedos. Las puertas se abrieron de nuevo. De pie allí estaba la niñera, sujetando la mano de un niño de 4 años con un esmoquín en miniatura. Daniel dio un paso al frente. No parecía asustado, parecía aburrido.
Escaneó la habitación con la arrogancia de una criatura del doble de su edad. Luego sus ojos se fijaron en mí y sonrió radiante. Comenzó a caminar por el largo pasillo. Mientras lo hacía, las lámparas de araña de arriba comenzaron a vibrar. Los vasos sobre las mesas traquetearon. Un zumbido bajo llenó la habitación. El sonido de energía alfa cruda e incontenible. Los lobos en la multitud bajaron instintivamente la cabeza. No pudieron evitarlo. La respuesta de su misión era automática en presencia de un alfa de nivel supremo. José sintió la presión golpearlo como una ola física. Sus rodillas flaquearon ligeramente. Se agarró a la barandilla del estrado para estabilizarse. ¿Qué es este poder? Daniel llegó a mí y me abrazó la pierna. Mamá, tengo hambre. ¿Podemos ir a por pizza? Acaricié su cabello. Pronto, cariño, saluda al rey. Daniel miró a José. Cuando José miró a los ojos del niño, el aire se le escapó de los pulmones. Ojos violeta. La marca de los antiguos. La marca que solo aparecía en el linaje Blackwood una vez cada 500 años. La marca de un dios lobo. Y mirar el rostro del niño era como mirarse en un espejo de hace 20 años. La mandíbula, la nariz, el cabello. No se podía negar. No hacía falta una prueba de ADN. ¿Quién? Susurró José. Su voz temblaba violentamente. María, ¿quién es este? Coloqué mis manos sobre los hombros de Daniel, presentándolo a la corte. Este es Daniel Sterling, anuncié, mi voz resonando clara como una campana. Mi hijo. Y a diferencia del niño en los brazos de la nodriza, él nació con los ojos abiertos. Miré a José directamente a los ojos. Dijiste que era estéril, José. Dijiste que no podía darte un legado. Conoce el legado que desechaste. Ana gritó. Fue un sonido de puro terror. Es un bastardo. Es una mentira. Usó magia. Tiene 4 años. José, corté el ruido. Haz las cuentas. Estaba embarazada cuando me echaste a la nieve. Estaba embarazada cuando me dijiste que no valía nada. José cayó de rodillas. La revelación lo destrozó. Había rechazado a su pareja mientras ella llevaba al lobo más poderoso que el mundo había visto en siglos. Daniel miró al rey arrodillado. Luego me miró a mí. Mamá, preguntó Daniel en voz alta, ¿por qué llora el hombre malo? Momento, aquí tengo que interrumpir un instante. Todo esto, la situación con el rey, los poderes, el envenenamiento, era tan de película, ¿verdad? Quiero decir, ponte a pensar, un alfa, con sus reglas arcaicas y su testarudez, viviendo en un mundo que aún se aferra a profecías y piedras mágicas. En mi otro mundo, en la ciudad, habríamos dicho que estaba de manicomio. Esas cosas solo pasan en los libros o en esas series de televisión que tanto le gustan a mi hermana. Pero no, aquí estaba yo, viviendo el melodrama. Era real, demasiado real, demasiado perfecto en su imperfección para ser solo una fantasía. No lo sé. Supongo que es la locura de los cuentos que cobran vida. Como si alguien hubiese escrito el guión de tu propia pesadilla y ahora te toca improvisar el final. En fin, volvamos a la historia. El silencio que siguió a la inocente pregunta de Daniel fue pesado, sofocante. Presionó los tímpanos de cada lobo en el gran salón. José Blackwood, el Alpha Rey, que gobernaba 12 territorios y comandaba un ejército de miles, estaba de rodillas, mirando a un niño de 4 años que lucía su rostro y empuñaba su poder. ¿Por qué llora el hombre malo? La pregunta flotaba en el aire, inocente pero devastadora. Puse una mano protectora sobre el hombro de Daniel, mis uñas hundiéndose ligeramente en la tela de su esmoquín en miniatura. Porque Daniel, dije, mi voz con una calma y crueldad helada
que envió escalofríos por la espalda de los presentes. Acaba de darse cuenta de que cometió un error muy caro. ¡Mentiras! El grito rompió el momento. Ana se abrió peso entre los guardias aturdidos, su rostro torcido en una máscara de furia grotesca. No se parecía en nada a la luna serena que había sido minutos antes. Su cabello estaba revuelto, sus ojos desorbitados y maníacos. «No la escuches, José», Ana chilló, señalándome con un dedo tembloroso. «Es una bruja. Ha lanzado un glamour sobre el niño para que se parezca a ti. Es un truco de salón barato para robar el trono para un bastardo». La acusación sacó a José de su trance. Lentamente se puso de pie. Las lágrimas en sus mejillas se secaron al instante, reemplazadas por la dura expresión de granito de un rey. Pero sus ojos, esos ojos grises tormentosos, nunca se apartaron de Daniel. «Un glamour no puede falsificar un aura alfa, Ana», dijo José, su voz baja y peligrosa. «Tú lo sientes, todos lo sienten». «Es magia oscura», insistió Ana, agarrando el brazo de José. «Ella ha conspirado con brujos. Debemos matar al niño antes de que maldiga a la manada». Al mencionar matar al niño, la temperatura en la habitación bajó 20 grados en un segundo. Un gruñido bajo y vibrante emanó, no de José y no de Carlos, sino de mí. Mis ojos brillaron con un brillante color esmeralda. La fuerza pura de mi intención asesina apagó las velas de las lámparas de araña más cercanas. «Tócalo», susurré, «y pintaré este salón con tu sangre, Ana. Eso es una promesa». Los guerreros de la manada obsidiana, generalmente leales a su rey y luna, dudaron. Miraron entre la frenética Ana y la aterradoramente tranquila María. Sus lobos estaban confundidos. La biología gritaba que el niño era su príncipe. La política decía que Ana era su reina. «¡Basta!». La voz retumbante provino del fondo del salón. Un anciano de cabello blanco y un bastón de madera de cerval retorcida dio un paso al frente. Era el anciano Tomás, el guardián del Alto Consejo. Era el único lobo en la habitación cuya autoridad rivalizaba con la de José. «Esta es una ceremonia de nombramiento», anunció el anciano Tomás con voz grave. «Estamos aquí para presenciar el legado del linaje Blackwood. Si hay una disputa con respecto al linaje, no la resolvemos con gritos, la resolvemos con la piedra». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. La piedra de sangre. No se había utilizado en 50 años. Era un artefacto antiguo, un trozo irregular de obsidiana que se rumoreaba había sido bendecido por la propia diosa Luna. No solo probaba el ADN, probaba el alma. Revelaba la potencia del espíritu lobuno y la legitimidad del linaje. «Traigan la piedra», ordenó José. Me miró. «Si mientes, María, si esto es un truco, te ejecutaré por traición aquí mismo». No parpadeé. «¿Y si digo la verdad, José, abdicarás tu trono por ser un tonto ciego?» José se encogió, pero no respondió. Hizo una señal a los guardias. Minutos después, 4 guerreros fornidos trajeron un pedestal cubierto con un paño de terciopelo. Lo colocaron en el centro de la habitación entre María y José. El anciano Tomás retiró el paño, revelando una roca que parecía absorber la luz a su alrededor. Era de un negro intenso, más oscuro que la noche. «La prueba es simple», explicó el anciano Tomás. «El rey sangra, el niño sangra. Si son padre e hijo, la piedra brillará de color rojo. Si el niño posee la esencia real, el gen de los reyes, se volverá violeta». Hizo una pausa, mirando al bebé en los brazos de la nodriza, Julián, el hijo de Ana. «Probaremos a ambos niños». Ana se puso pálida,
No, mi hijo es el heredero. No necesitas probarlo. Esto es un insulto. Si no tienes nada que esconder, Luna, no tienes nada que temer, dijo el anciano Tomás con brusquedad. José dio un paso al frente primero, tomó una daga ceremonial de plata y se cortó la palma. Presionó su mano contra la piedra fría. La roca bebió la sangre con avidez. Una débil luz gris pulsó desde su interior. La firma del linaje Alpha Blackwood. Ahora el contendiente, dijo el anciano Tomás, señalando a Daniel. Me arrodillé ante mi hijo. Daniel valiente, ¿puedes chocar las 5 con la roca? Podría picar un poco, como la picadura de un mosquito. Daniel miró la piedra, luego el cuchillo. No tenía miedo. Parecía curioso. ¿La roca tiene magia? Sí, sonreí. Muéstrales tu magia. Carlos intervino, tomando el cuchillo. Fue delicado, haciendo una pequeña incisión en el pequeño pulgar de Daniel. Guió la mano del niño hacia la piedra. En el momento en que la piel de Daniel tocó la obsidiana, la reacción fue violenta. Una onda de choque estalló hacia afuera, derribando a los guardias más cercanos. La piedra no solo brilló, erupcionó. Un pilar de luz violeta cegadora se elevó desde el pedestal, perforando el techo del gran salón y disparándose hacia el cielo nocturno. Los lobos en la habitación aullaron. Fue involuntario. Sus bestias internas reconocieron la señal, la llama violeta, el signo del última. La luz era tan intensa que José tuvo que cubrirse los ojos. Cuando el resplandor se desvaneció, la piedra ya no era negra. Se había transformado en un cristal translúcido y brillante de puro amatista púrpura. Violeta, susurró el anciano Tomás, su bastón cayendo de sus manos temblorosas. La profecía. Me levanté, envolviendo un pañuelo alrededor del pulgar de Daniel. Miré a José, que miraba la piedra brillante con una expresión de devastación absoluta. Ahora el otro, dije sin piedad. Prueben a Julián. Ana estaba retrocediendo, aferrando a su bebé. No, no te dejaré. Detenedla, ordenó José. Su voz era hueca, desprovista de amor. Los guardias agarraron a Ana. La nodriza tomó al bebé, Julián, y lo llevó a la piedra. El pobre infante estaba llorando. Una pequeña gota de sangre fue presionada contra la piedra. La luz violeta se desvaneció al instante. La piedra se volvió marrón, un marrón turbio y opaco. El anciano Tomás frunció el ceño, ajustándose las gafas. Esto es imposible. ¿Qué significa? Exigió José. Significa, dijo el anciano Tomás lentamente, mirando al bebé con lástima, que este niño no tiene sangre alfa. De hecho, apenas tiene sangre de lobo en absoluto. La firma es mayormente humana. El silencio regresó, pero esta vez fue peligroso. José se volvió hacia Ana. ¿Humano? Ana estaba sollozando ahora, cayendo al suelo. Me dijo que no importaría. Dijo que el gen alfa se saltaría una generación. ¿Quién? Rugió José. El sonido sacudió los cimientos de la mansión. ¿Quién te dijo eso? ¿El doctor? El doctor Iris Thorne, interpuse con calma. El mismo doctor que te dijo que yo era estéril. Le hice una señal a Carlos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una gruesa carpeta de cuero. La arrojó al suelo a los pies de José. Se deslizó por el mármol, deteniéndose justo contra la bota del rey. Ábrelo, José, le desafié. Léelo y verás exactamente lo estúpido que has sido. José miró la carpeta como si fuera una bomba. En muchos sentidos lo era.
Sus manos temblaron mientras se agachaba para recogerla. Dentro había historiales médicos, correos electrónicos y registros de transferencias bancarias. El encabezado del primer documento decía: Paciente María Sterling. Diagnóstico: infertilidad inducida por toxicidad de matalobos. A José se le cortó la respiración. Pasó la página. Un extracto bancario de una cuenta offshore en las Islas Caimán. El titular de la cuenta, Dr. Aris Thorne. El depositante, el fideicomiso familiar, la familia de Ana. Ella le pagó, dije, mi voz resonando en el gran salón. Comencé a caminar alrededor de José, rodeándolo como un depredador a una presa herida. Hace 5 años fui al hospital de la manada para un chequeo de rutina. Me había estado sintiendo mal. Pensé que tenía gripe. Estaba embarazada, revelé, mi voz cayendo a un susurro. Tenía 3 semanas de gestación con Daniel. Pero el doctor Thorne no me lo dijo. En cambio, me dijo que mi útero era hostil. Me dio un tónico para ayudar a regular mi ciclo. Estaba mezclado con matalobos concentrado y nitrato de plata. José levantó la vista de los papeles, su rostro perdiendo el color. El matalobos causaba abortos espontáneos. Causaba esterilidad. Era veneno para una loba. Él trató de matar a tu heredero, José. Dije. Pero Daniel es especial. Incluso como un grupo de células, su sangre alfa luchó contra el veneno. Sobrevivió, pero el veneno enmascaró su olor. Escondió su latido de ti. Me hizo parecer estéril a tus sentidos. Me detuve directamente frente a Ana, que estaba acurrucada en el suelo. Tú lo sabías, le dije a la mujer. Sabías que estaba embarazada. Sabías que si José se enteraba, nunca me rechazaría. Así que trataste de matar al bebé. Hice lo que tenía que hacer, gritó Ana, retrocediendo a rastras. Eres una don nadie, una coordinadora logística. Yo soy una Lair. Mi linaje es puro. Merecía ser reina. Y sin embargo, señalé la piedra de color marrón, produciste un hijo humano. No es mi culpa, chilló Ana. La semilla de Jos era demasiado fuerte. Quemó a mi lobo. El doctor Thorne dijo, el doctor Thorne es un mentiroso y un ladrón, dijo Carlos, dando un paso al frente, y actualmente está atado en el maletero de una de nuestras SUVs afuera, por si el consejo desea interrogarlo. José dejó caer la carpeta. Los papeles se esparcieron como hojas muertas. La rabia que irradiaba de él era aterradora. Su piel comenzó a ondularse mientras su lobo luchaba por romper su forma humana. Se volvió hacia Ana, la mujer con la que se había casado, la mujer a la que había puesto en un pedestal mientras me arrojaba a mí al barro. «Envenenaste a mi pareja», gruñó José, su voz distorsionada, doble tono con su lobo. «Intentaste asesinar a mi hijo». «José, por favor», suplicó Ana. «Te amo. Tenemos un hijo. Julián necesita un padre». «Julián no es mi hijo», rugió José. «Si es humano, no puede ser mío. Un alfa rey no engendra humanos». Agarró a Ana por la garganta, levantándola del suelo sin esfuerzo. La multitud jadeó, pero nadie se movió para detenerlo. Las leyes de la manada eran claras. La traición contra el linaje se castigaba con la muerte. «José, detente», dije. José se congeló. Sus garras se clavaban en el cuello de Ana, brotando gotas de sangre. Me miró, sus ojos salvajes. «Ella trató de matarte. Ella me robó 5 años de mi vida. Ella le robó la infancia a mi hijo. Y matarla frente a Daniel solo lo traumatizará», dije con calma. «Mira a tu hijo, José». José miró. Daniel estaba observando, sus ojos violetas muy abiertos. No tenía miedo,
pero miraba de cerca. Estaba aprendiendo qué clase de hombre era su padre. José soltó a Ana. Ella cayó al suelo, jadeando, agarrándose la garganta. «Quítenmela de la vista», ordenó José a los guardias. «Enciérrenla en las celdas de hierro y arresten al Dr. Thorne. Quiero que cada miembro de la familia Lair sea detenido e interrogado. Si sabían esto, todos arderán». Mientras los guardias arrastraban a una Ana que gritaba, la sala cayó en un silencio incómodo. La celebración había terminado. Las decoraciones parecían estridentes ahora. El champán estaba tibio. José se quedó solo en el centro de la habitación, como un hombre cuyo mundo acababa de ser incinerado. Lentamente se volvió hacia mí. Dio un paso hacia mí, luego cayó de rodillas. No se inclinó como un rey. Se inclinó como un pecador arrepentido. Bajó la cabeza hasta que su frente tocó el frío mármol a mis pies. «María», ahogó. Yo no lo sabía. Debí haber verificado. Debí haber confiado en mi vínculo. Lo siento mucho. El poderoso Alpha Ray, el lobo más temido del continente, estaba suplicando. Lo miré desde arriba. Hace 5 años habría dado cualquier cosa porque este hombre me mirara con afecto. Habría muerto por él. «Levántate, José», dije con frialdad. Levantó la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos. «María, podemos arreglar esto. Eres mi verdadera pareja. Daniel es mi heredero. Podemos ser una familia. Anularé el matrimonio con Ana de inmediato. Serás mi reina». Es lo que la naturaleza pretendía. Me reí. No fue un sonido feliz. ¿Crees que puedes simplemente cambiarnos? Como cambiar una rueda. «Estamos destinados», suplicó José, levantándose y buscando mi mano. «El vínculo. Puedo sentirlo volviendo a su lugar. Tú también lo sientes». Retiré mi mano bruscamente. «Siento un impulso biológico, José. Eso es todo, pero mi corazón, mi confianza, lo rompiste cuando me arrojaste a la ventisca con nada más que la ropa que llevaba puesta». «Pasaré el resto de mi vida compensándotelo», juró José. «Por favor, por Daniel». Miré a Daniel, que ahora sostenía la mano de Carlos, luciendo aburrido de nuevo. «No vine aquí para recuperarte, José», dije. Mi voz lo suficientemente alta para que el consejo me oyera. «No vine aquí para jugar a las casitas». «¿Entonces por qué?», preguntó José, desesperado. «¿Por qué regresaste?» «Vine a asegurar el derecho de nacimiento de mi hijo», declaré. Me volví hacia el anciano Tomás y los miembros del consejo que se habían reunido alrededor. «Daniel es el legítimo heredero al trono obsidiana. La piedra de sangre lo ha demostrado». «Así es», asintió el anciano Tomás, inclinando la cabeza ante mí. «Larga vida al príncipe Daniel. ¡Larga vida!». La multitud hizo eco, ansiosa por estar del lado ganador. «Sin embargo», continué, levantando la mano para silenciarlos, «no confío en José Blackwood para criarlo». José se encogió como si lo hubieran abofeteado. «Es mi hijo. Yo soy el rey». «Eres un rey que fue fácilmente manipulado por una mujer celosa y un médico corrupto», repliqué brucidad. «Rechazaste a tu pareja embarazada sin pensártelo 2 veces. Te falta juicio, José, y no dejaré a mi hijo en un nido de víboras». «No puedes llevártelo», gruñó José, su pánico en aumento. «La ley establece que el heredero debe criarse en la manada». En realidad, sonreí, una depredadora mostrando los dientes. «La ley establece que el heredero debe ser criado por el progenitor más fuerte. Y ahora mismo, José, yo soy dueña de tus líneas de suministro. Tengo más dinero que tu tesorería. Y tengo la lealtad de la verdad». Me acerqué a él.
Me llevo a Daniel de vuelta a Barcelona. Si quieres ser un padre para él, puedes visitarlo bajo mis términos y bajo mi supervisión. Y si alguna vez intentas quitármelo por la fuerza, usaré mi empresa para dejar a esta manada en la inanición antes de que puedas siquiera transformarte en tu forma de lobo. Me volví hacia Carlos. Nos vamos. Carlos levantó a Daniel. Hora de pizza, pequeño. Sí, pizza, Daniel vitoreó, completamente ajeno al hecho de que su madre acababa de castrar al alfa rey frente a toda su corte. Caminé hacia las puertas. José se quedó inmóvil, observándonos partir. Quería rugir, ordenar a sus guardias que nos detuvieran, que cerraran las puertas, pero miró la piedra marrón. Miró el archivo en el suelo. Miró a los miembros del consejo que lo observaban con decepción. No le quedaba capital político. Había sido engañado como un tonto durante 5 años. «María», gritó José justo cuando llegaba a las puertas. Me detuve sin darme la vuelta. «Te recuperaré», gritó José, su voz quebrándose. «Me lo ganaré». Eché un vistazo por encima del hombro. Mis ojos esmeralda estaban secos. «Puedes intentarlo, Alfa», dije, «pero descubrirás que soy mucho más difícil de atrapar de lo que solía ser». Con eso salí a la noche, dejando al rey Obsidiana solo en una habitación llena de gente. Recuerdo que Ana me contó más tarde su versión de esa noche. Estaba en un rincón, yo ni la había visto, y observaba todo. Para ella, todo fue diferente. Dijo que yo parecía... Bueno, realmente no importa lo que dijera. Pero el punto es que lo que yo viví como un momento de liberación y el inicio de mi venganza, para ella fue la confirmación de sus peores miedos. Una especie de justicia poética que nunca creyó posible. Su mundo se desmoronaba tan rápido como el mío se había reconstruido. Supongo que desde su óptica, yo era la villana que venía a quitarle lo que ella tanto había manipulado para conseguir. Las perspectivas, ¿no? Siempre cambian la historia. 2 meses después de la catástrofe en la mansión Obsidiana, los tabloides del mundo lobuno se daban un festín. «Alfa Rey abdica la dignidad por la pareja rechazada», gritaba un titular. «El príncipe de ojos violetas, salvador o destructor», preguntaba otro. Tiré el periódico al cubo de reciclaje de mi cocina de lujo en Barcelona. Tomé un sorbo de mi café negro, contemplando el cielo gris. Había pensado que volver al mundo humano me devolvería la paz. Estaba equivocada. Mi paz, o lo que quedaba de ella, estaba actualmente sentada en mi sofá de terciopelo, construyendo un castillo de Lego con mi hijo. «Esa torre es estructuralmente inestable», comentó Joseph Blackwood, recogiendo un ladrillo de plástico con manos que podrían aplastar rocas. «Es una torre de mago, papá», respondió Daniel, sus ojos violetas brillando con diversión. «La magia la sostiene». «Magia», José gruñó, aunque había una suavidad en sus ojos que nunca había existido antes. «En esta casa nos basamos en la física, Daniel». «En esta casa nos basamos en mamá», le corrigió Daniel con descaro. Me apoyé en la isla de mármol, cruzando los brazos. Esta era mi nueva realidad. José no se había rendido. No había declarado la guerra. En cambio, había hecho algo mucho más molesto. Había alquilado el ático directamente debajo del mío. Se había convertido en el copadre. Cada mañana a las 7, José llegaba para ayudar a Daniel a prepararse para el preescolar. Usaba ropa humana, suéteres de cachemira y vaqueros oscuros que de alguna manera lo hacían parecer aún más peligroso que su armadura real. Estaba tratando de integrarse. Estaba tratando de cortejarme. Y era exasperante porque en realidad era bueno en eso. «Tienes una reunión de la Junta a las 10», dije, consultando mi tableta. «Envidia. Vas a llegar tarde». José no levantó la vista de los legos. Me conecté por Zoom, o como se diga. Carlos lo configuró en el portátil. «¿Asististe a una reunión del Consejo de Alfas por Zoom?», pregunté, levantando una ceja.
Les dije que estoy supervisando el entrenamiento del heredero, dijo José, finalmente poniéndose de pie. Se alzaba sobre los muebles de la sala de estar. Lo cual me lleva a mi punto, María. Daniel estornudó ayer y reventó el microondas. Me encogí. Había sido un microondas caro. Fue un accidente. Fue una sobrecarga de poder, corrigió José. Su lobo está creciendo más rápido que su cuerpo. Necesita entrenamiento, María. Entrenamiento real. No solo cómo ocultarlo, sino cómo controlarlo. Tú no puedes enseñarle eso. Biológicamente hablando, ahora mismo eres una humana. Me tensé. Era mi talón de Aquiles. Había tomado supresores durante tanto tiempo que mi lobo estaba dormido. No podía transformarme. No podía enseñarle a Daniela a manejar la agresión, la sobrecarga sensorial, los instintos. Contraté a un tutor, dije a la defensiva. El Alfa Hernández de la manada local. Hernández es un beta en el mejor de los casos, se burló José. Daniel es un última. Se acercó a la isla de la cocina. Olía a lluvia y sándalo, un aroma que todavía hacía que mi corazón diera un traicionero vuelco. Se detuvo a una distancia respetuosa. Había aprendido que tocarme sin permiso resultaba en Carlos apuntándole con un arma. Déjame llevármelo el fin de semana, propuso José. A acampar, solo él y yo, en los Pirineos, sin manada, sin política, solo padre e hijo aprendiendo a correr. No, dije al instante. José, tú me rechazaste. Le recordé, mi voz dura. Nos tiraste por la borda. ¿Cómo sé que no te cansarás de él si se porta mal? ¿Cómo sé que no lo cambiarás por un favor político? El rostro de José se oscureció, el dolor brillando en sus ojos grises. Me lo merezco, lo sé, pero míralo. Ambos miramos a Daniel. Estaba haciendo levitar los bloques de Lego en el aire, riéndose mientras giraban alrededor de su cabeza. Sus ojos brillaban de color púrpura intenso. Es peligroso, María, susurró José, para los demás y para él mismo. Si pierde el control en la ciudad, los cazadores vendrán. El consejo vendrá. Déjame ayudarlo. Agarré mi taza de café hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Odiaba que tuviera razón. Había construido un imperio para proteger a mi hijo, pero no podía protegerlo de su propia biología. Una noche, en un camping local a 20 minutos de la ciudad, negocié. Y Carlos va contigo. José sonrió. Fue una sonrisa genuina y deslumbrante que le quitó 10 años de encima. Trato hecho. ¿Y José? Sí. Si regresa con un solo rasguño, compraré el edificio en el que vives y te desalojaré. Entendido, jefa, dijo José con un guiño. Mientras José regresaba para ayudar a Daniel a empacar su pequeña mochila, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Carlos, que esperaba en el vestíbulo. Revisa el metraje de seguridad de anoche. Marca de tiempo 300 AM. Tenemos un problema. Fruncí el ceño. Dejé la taza y abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. Retrocedí hasta las 3:10 AM. La transmisión de la cámara mostraba el callejón detrás de nuestro edificio. Un sedán negro con ventanillas tintadas pasó lentamente por la entrada de servicio. Se detuvo. La ventanilla bajó. Un hombre se asomó. Estaba borroso, pero la cámara captó el reflejo de sus ojos. Brillaban de color amarillo. No estaba mirando el edificio. Estaba oliendo el aire. Se quedó un momento, luego miró directamente al balcón del ático, enseñando los dientes en un gruñido antes de que el coche se alejara a toda velocidad. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Eso no era un paparazzi, era un explorador. Alguien nos estaba cazando. El viaje de camping se suponía que era seguro.
Había elegido una reserva privada propiedad de mi empresa, una densa parcela de bosque cerca de la Sierra Nevada, vallada y monitoreada por cámaras. Al anochecer, yo estaba de un lado a otro en mi sala. Tenía un mal presentimiento. La imagen del lobo de ojos amarillos de las imágenes de seguridad seguía apareciendo en mi mente. Había ejecutado el reconocimiento facial, pero la base de datos no arrojó resultados. Eso significaba que era un renegado o alguien que sabía cómo mantenerse fuera del radar. Llámalos de nuevo, le ordené a mi asistente, que tecleaba nerviosamente en un portátil en la esquina. He intentado el teléfono de Carlos 3 veces, señorita Sterling. Va directamente al buzón de voz. José, intenta con Espete. El teléfono del rey está apagado. Dijo que la tecnología interrumpe la conexión con el espíritu lobuno. Maldije entre dientes. Agarré mis llaves y una chaqueta. Voy a ir allí. Señorita Sterling, ¿es prudente? Está oscuro. Mi hijo está ahí fuera, dije, dirigiéndome al ascensor, y no confío en el silencio. Tomé mi coche más rápido, un Porsche Cayenne personalizado, y conduje como una maníaca hacia las montañas. El viaje debería haber tomado 1 hora. Lo hice en 40 minutos. Al girar hacia el camino de grava que conducía a la reserva privada, el olor me golpeó. Incluso con mis sentidos humanos apagados, pude olerlo. Humo y sangre. Frené bruscamente. La pesada puerta de hierro de la reserva había sido arrancada de sus bisagras, el metal retorcido como regaliz. No, susurré. Hundí el acelerador, la SUV rugiendo mientras rebotaba sobre los escombros. Conduje hasta el claro donde se suponía que estaba el campamento. La tienda estaba hecha jirones, la hoguera volteada. Salté del coche, buscando en la guantera la pistola de balas de plata que guardaba para emergencias. Daniel, Carlos. Un gemido bajo provino de los arbustos. Corrí. Era Carlos. Estaba en su forma humana, apoyado contra un árbol, agarrándose el costado. Su camisa estaba empapada en sangre. ¡Carlos!, me arrodillé. ¿Qué pasó? ¡Emboscada!, jadeó Carlos, tosiendo sangre. No renegados mercenarios, altamente entrenados. Usaron granadas de aturdimiento, balas de plata. ¿Dónde está Daniel? Mi voz se elevó en pánico. ¿Dónde está José? José se lo llevó. Carlos señaló hacia la densa arboleda. Los alejó. Me dijo que me quedara, que vigilara la salida. Eran tantos, María. 20 lobos. 20 lobos contra un alfa y un niño. No pensé. No esperé refuerzos. Corrí hacia el bosque. El bosque estaba oscuro, pero los sonidos de la batalla me guiaron. Escuché el crujido de la madera, los aullidos poco saludables de los lobos de dolor. Corrí hasta que me quemaron los pulmones, mi traje de negocios enganchándose en las espinas, mis tacones hundiéndose en el barro. Irrumpí en un pequeño claro cerca de la orilla del río y me congelé. Era una masacre. 10 lobos enormes yacían muertos o inconscientes en el suelo, sus cuerpos destrozados. De pie en el centro de la carnicería había una criatura de pesadilla. La forma del lobo de José era gigantesca, de pelaje negro como la medianoche, de casi 2 metros de altura a la cruz. Pero estaba herido. Profundos tajos recorrían su flanco, dejando el hueso expuesto. Se apoyaba en su pata trasera izquierda. Jadeaba pesadamente, la sangre goteando de su hocico. Y debajo de él, protegido entre sus patas delanteras, había una pequeña y temblorosa bola de pelo. Daniel se había transformado. Era un cachorro diminuto y torpe, no más grande que un beagle, gimoteando de terror. 6 lobos restantes los rodeaban. Eran brutos enormes, grises y marrones,
coordinando su ataque como soldados. «¡Danos al chico Blackwood!». Uno de los lobos se transformó en forma humana para gritar. Era un hombre con cicatrices y un fuerte acento ruso. «El Alfa Vargas quiere los ojos violetas. Paga mejor que tú». José gruñó, un sonido que vibró en mi pecho. «Sobre mi cadáver». El mercenario se rió. «Eso se puede arreglar». Los 6 lobos se abalanzaron a la vez. «¡No!», grité. Levanté mi arma y disparé. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos. 2 aciertos. Un lobo aulló y se desplomó, una bala de plata en su hombro. La distracción funcionó. José se lanzó. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello del atacante más cercano, lanzándolo contra un árbol como un muñeco de trapo. Pero mientras José estaba distraído, el líder, el ruso, se abalanzó. No apuntaba a José, apuntaba a la brecha entre las piernas de José. Agarró a Daniel por la nuca. Daniel chilló, un sonido agudo de angustia. «¡Lo tengo!», gritó el mercenario, volviéndose para correr. José rugió, pero estaba rodeado por otros 3 lobos que le mordían los isquiotibiales. No podía moverse lo suficientemente rápido. Solté la pistola. Estaba vacía. Sentí una oleada de adrenalina, tan potente que se sintió como fuego líquido en mis venas. Vi a mi hijo colgando de las mandíbulas de un extraño. Algo dentro de mí, algo que el veneno del doctor Ares había suprimido durante 5 años, se hizo añicos. El bloqueo mental se rompió. No solo corrí, me difuminé. Mis huesos crujieron y se remodelaron en plena carrera. No grité, aullé. Cuando golpeé al mercenario, ya no era una mujer con traje. Era una loba, pero no era una loba normal. Era esbelta, más pequeña que José, pero mi pelaje era de un blanco deslumbrante e imposible, y mis ojos eran del color de esmeraldas ardientes. Golpeé al mercenario ruso con la fuerza de un tren de carga. Mis mandíbulas se cerraron sobre su brazo, triturando el hueso. El mercenario gritó y soltó a Daniel. Daniel retrocedió a rastras, volviendo a su forma de niño lloroso. Me puse de pie sobre mi hijo, mi pelaje blanco erizado, un gruñido bajo y mecánico emanando de mi garganta. Miré a los mercenarios restantes. José, que acababa de arrancar la garganta de otro atacante, se congeló. Miró a la loba blanca. María. Su voz resonó en mi mente a través del vínculo de la manada, un vínculo que de repente se había restablecido violentamente. «Toque a mi hijo», mi voz se proyectó en las mentes de todos en el claro, fuerte y aterradora, «y consumiré sus almas». Los mercenarios dudaron. Miraron al gigantesco Alfa Rey Negro, sangrando pero furioso. Me miraron a mí, la loba blanca pulsando con un extraño poder dormido que se sentía antiguo. «¡Retirada!», gritó el ruso agarrándose el brazo mutilado. «¡Retrocedan!». Los mercenarios supervivientes se dieron la vuelta y huyeron hacia la noche, desapareciendo en el río. El silencio se apoderó del claro. Yo estaba allí jadeando, mis patas blancas manchadas de barro. Miré a Daniel. Extendió una pequeña mano y tocó mi nariz. «Mamá», susurró, «tú también eres un perrito». Mis piernas cedieron. Volví a mi forma humana, desplomándome desnuda sobre la tierra húmeda, temblando por la conmoción de la transición. José se transformó al instante. No le importaron sus propias heridas. Se acercó cojeando, quitándose la camisa hecha jirones para envolver mi cuerpo tembloroso. Nos levantó a mí y a Daniel en sus brazos, abrazándonos fuertemente en el suelo del bosque. «Te transformaste», susurró José, hundiendo su rostro en mi cuello, inhalando mi aroma mezclado con el sabor metálico de la sangre. «Te transformaste, María. No eres estéril.
Nunca lo fuiste. Tu loba solo estaba esperando. Lo miré. José estaba cubierto de mordeduras profundas. Sangraba lentamente de una herida en el cuello. Había luchado contra 20 hombres para mantener a mi hijo a salvo. Casi había muerto. ¿Quién es Vargas?, pregunté, mi voz ronca. La expresión de José se endureció, sus ojos se volvieron de acero frío. Vargas es un señor de la guerra de los páramos del sur, colecciona rarezas, quiere a Daniel por su poder. José me miró, apartándome el cabello mojado de la cara. Ahora saben dónde estás, María. Barcelona no es segura, el ático no es seguro. Vargas no se detendrá con unos pocos mercenarios. La próxima vez traerá un ejército. Miré a Daniel, que se aferraba al pecho de José, exhausto pero a salvo. Comprendí la verdad. Mi dinero, mis abogados, mis contactos, eran inútiles contra esto. Necesitamos ir a la guerra, dije suavemente. Sí, asintió José, pero no podemos hacerlo solos. Necesitas la protección de la manada. ¿Y yo? Me miró con una vulnerabilidad intensa. Necesito a mi reina. Esta vez no me aparté. Toqué la herida en su pecho. No vuelvo como tu pareja, José, dije con firmeza. Vuelvo como tu socia. Lucharemos contra Vargas juntos. Lo mataremos. Y luego descubriremos qué somos. José asintió, apoyando su frente contra la mía. Acepto. Larga vida a la reina. Mientras las sirenas de coches de policía y ambulancias finalmente resonaban en la distancia, la familia separada se acurrucó en el oscuro bosque. La mentira había terminado, el secreto había salido a la luz y la verdadera batalla acababa de comenzar. La guerra contra el Alfa Vargas no se ganó solo con garras, se ganó con logística. Mientras José lideraba el frente, desgarrando a los mercenarios del sur con la ferocidad de un demonio, yo desmantelaba sus cadenas de suministro. Congelé los activos de Vargas, desvié sus envíos de armas y maté de hambre a su ejército hasta que se rindieron. 6 meses después, la mansión obsidiana era irreconocible. Las oscuras y opresivas cortinas habían desaparecido, reemplazadas por luz. El personal ya no caminaba con miedo. Me quedé en el balcón contemplando los campos de entrenamiento. Abajo, Daniel, ahora de 5 años y controlando su aura violeta con una precisión aterradora, estaba entrenando con Carlos. Parece feliz. La voz de José vino de detrás de mí. Me di la vuelta. El rey parecía diferente. La arrogancia se había ido, reemplazada por una fuerza tranquila y constante. Sostenía un documento en la mano. La anulación es definitiva, dijo José, colocando el papel en la barandilla. Ana ha sido exiliada. La familia Lear ha sido despojada de sus títulos. Bien, dije simplemente. Y esto, José sacó un segundo documento. Es el acuerdo de asociación que pediste. Control 50-50 sobre la manada. Tú mantienes el control total de Sterling Dynamics. No tengo voz en tus finanzas. Y tú tienes la última palabra sobre la educación de Daniel. Tomé el papel, realmente lo había hecho. Había cedido la mitad de su reino solo para tenerme a su lado. «¿De verdad estás intentando cambiar?», murmuré. «No estoy intentando, María». José se acercó, tomándome la mano. No me tiró, solo me sostuvo. «Estoy cambiando, porque una reina como tú merece un rey, no un amo». Lo miré luego a nuestro hijo, riendo en la hierba. El vínculo entre nosotros zumbaba. No una cadena, sino una melodía. «No voy a volver a tu habitación, José», advertí, aunque una pequeña sonrisa jugaba en mis labios. «Me quedo con el ala este hasta que me conquistes como es debido».
José sonrió levantando mi mano para besar mis nudillos. Tengo la eternidad, mi reina. Desafío aceptado. Y hoy, después de todo eso, ¿qué puedo decir? A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Otras, que cometí un error gigantesco al volver a entrar en ese mundo. Probablemente las dos cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es mi vida y la construyo cada día, pieza a pieza, en el caos y la incertidumbre.